Vamos a hablar un poquito de educación, porque la verdad es que el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano, nos ha dejado varios titulares. Por ejemplo, potenciación de mesas de concienciación para evitar, entre otras cuestiones, problemas graves que tenemos ahora mismo, sobre todo en el ánimo de botellones, respecto a zonas como la Plaza de Honduras de Valencia, sin ir más lejos. Segundo, dice también Aarón Cano que si alguien tiene una solución mágica, que se la diga, porque claro, es cierto que el tema de los botellones se viene arrastrando, donde también ha destacado, por ejemplo, que Valencia es una de las ciudades con una tasa de estudiantes de Erasmus más importantes ahora mismo de Europa. Esto va, por un lado, va por una parte. Por otra parte también, respecto al tema de los concejales de ocio, conviene destacar, por ejemplo, de los locales de ocio, que algunos están incumpliendo de manera sistemática, de manera importante. Aunque la mayoría tratan de cumplir, pero hay un porcentaje que ahora mismo tienen ya sanciones. Hay un esfuerzo continuo, nos consta así, por parte de, en este caso, Víctor Pérez, presidente de Futuro, en relación a que sean los propios locales de ocio los que cumplan con las normativas, con las medidas, para de esta manera tratar de garantizar el orden público y sobre todo la mejora del cumplimiento de las obligaciones, responsabilidades y también, en la medida de lo posible, bueno, pues evitar que tengamos nuevas restricciones. Es decir, es un trabajo, en definitiva, también de equipo. Por otra parte, nos ha hablado de una paz tranquila respecto del modelo dentro del seno del PSPB, Aarón Cano, y en definitiva también respecto al tema de la inseguridad ciudadana, que el número de efectivos de la policía local se ha creado una oposición de 230 plazas. Ahora mismo tiene el Cuerpo de Seguridad de Valencia local, concretamente 1.466 efectivos, quiere llegar en torno a 1.600, 1.700. Está trabajando coordinado también la policía local junto con Policía Nacional o Guardia Civil para tratar de erradicar problemas ahora mismo graves como en la zona de Marchalenes o también la zona de Orriols, por no hablar también del área de la zona de El Cabañal. Ha achacado Cano también, bueno, pues un poco a la situación que vivimos dentro del ámbito de la crisis, donde recordemos que dentro del ámbito de Orriols hay una parte importante, como por ejemplo la zona de Barona, que es la que, y además es una parte a su vez, la que ahora mismo está generando una conflictividad importante, tal y como vimos en unas imágenes hace tan solo unos días. Vamos a hablar de educación. Buenos días, José Seco, presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Has visto todo lo que nos ha dicho el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia? Sí, la verdad es que al final creo que el análisis que podemos sacar todos es que se trata de gente joven y esa gente joven en muchos casos se encuentra formándose, como bien comentabas, en el tema de Erasmus o en otros niveles educativos, y creo que también es parte de la educación el concienciar, y creo que hay que estudiarlo desde la base cuál es el problema, y es qué perfil de personas practican, entre comillas, ese botellón, qué es lo que buscan, que no encuentran, o si lo encuentran no les cuadra dentro de su forma de divertirse, y ver qué soluciones tiene eso. Hay que diagnosticar bien para darle las soluciones. Pues mira, en parte lo voy a enlazar un poco con el tema de en relación con el ámbito de la educación, porque al final todo va unido, ¿no? Propone el concejal, concretamente de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, bueno, ya están creadas, pero seguir potenciándolas, seguir trabajando en mesas de concienciación. Es decir, con todos los agentes implicados, los jóvenes, los locales de ocio, también los vecinos. Si esto lo aplicamos al ámbito educativo, ¿tú crees que aquí podríamos avanzar? Lo digo porque, tal y como hemos comentado con Aarón Cano, pues lamentablemente para el vecino de una zona afectada le da igual que cambie un gobierno, porque el problema sigue estando encima de la mesa. ¿Esto podría ser un punto de salida o seguir trabajando en esta línea? ¿Sería efectivo desde un punto de vista educativo? Yo creo que la educación es la base para solucionar problemas de convivencia que en el presente o en un futuro, o incluso en el pasado, se han podido llegar a producir. Y al final la educación y el respeto y el uso responsable de la libertad. Yo tenía un profesor, y a mí me gusta recordar los buenos profesores, que me decía que la libertad no es más que la gestión responsable de tu responsabilidad, y creo que eso es importante. Entonces yo creo que desde la educación pueden haber áreas donde podemos concienciar, y sobre todo el horizonte más importante en este problema, que evidentemente trasciende mucho más de la educación, creo que es la concienciación del uso responsable o el consumo responsable, mejor dicho, del alcohol. Creo que no podemos asumir como una norma general que el consumo exagerado y fuera de control del alcohol sea una forma de divertimento. A mí lo que más me preocupa, y para cerrar este capítulo, es que luego lo hablaremos con Vicente Montañez, que tenemos ahí aquí a mi buen amigo
también concejal del Ayuntamiento de Valencia, que ahora mismo no haya soluciones para este asunto. Bueno, voy a hablar rápidamente con Enrique, que ha venido corriendo y no tengo mucho tiempo contigo hoy. He aparcado donde el viento da la vuelta. Donde el viento da la vuelta también, madre mía, ¿cómo está eso? A ver, el tema de educación. A ver, inicio de nuevo curso. Bueno, el otro día lo comentábamos. Quería conocer vuestra opinión rápidamente. ¿Cómo lo veis? Bueno, el inicio... A ver, ¿cómo hemos arrancado? El inicio del nuevo curso, gracias, como solemos decir, a docentes y equipos directivos, padres, madres y alumnado en general, pues está comenzando poco a poco, con las medidas que ya conocemos por tema de COVID, etcétera, y con las carencias que también hemos denunciado y hemos dicho de personal docente en los centros educativos, personal administrativo también en centros educativos y sobre todo en formaciones mucho más técnicas como la FP, de material actualizado para formar realmente lo que toca. Enrique, ¿cómo hemos empezado el curso nuevo? Pues venga, acércate al micro, por favor. Vamos a empezar el curso con una sorprendente noticia, que es la desaparición de las recuperaciones. Una medida que a mí me parece doblemente coherente. Es coherente, en primer lugar, porque se corresponde con lo que ya dije el otro día, que es que la LOCSE es un sistema pensado para facilitar a la Unión Europea mano de obra barata y no cualificada, y a los partidos políticos un electorado acrítico. Y en segundo lugar, es coherente porque lo que existía de que el 30 de junio alguien dice que tú no sabes matemáticas y 7 días después alguien dice que ya la sabes, era algo completamente absurdo. Permíteme, el tema aprobados, de eso no voy, perdonadme, a tutiplén. Bueno, yo creo... ¿Qué pasa aquí? Yo creo que... Pues lo conocimos el otro día, a ver. Yo creo que por desgracia nos están acostumbrando los gobiernos en general y en particular el gobierno de España, en este caso y en otros que hemos comentado, en dar un titular previamente a una negociación razonable, pausada y coherente de un tema. Entonces... Aquí el problema es que cuando ese titular en cualquier medio de comunicación se traslada a la gente joven, como hablamos antes, que son objeto de estudio y que van a los centros educativos, evidentemente se quedan con el concepto de que, bueno, hagan lo que hagan, van a pasar. Yeah. Es verdad que la norma no tiene ese espíritu y también es cierto que la norma se propone por parte del gobierno como un desarrollo de la nueva ley de educación que impulsó sin acuerdo, hay que recordar, este gobierno nacional y evidentemente nosotros siempre hemos pedido esa negociación. Y por tanto, al final lo que tenemos que trasladar es que teníamos razón. ¿Por qué digo esto? El sindicato CESIF, que yo represento, siempre defendió que pasar las recuperaciones antiguas, aquellas que conocíamos todos, de septiembre a julio, no era práctico en el sentido de que no había tiempo para mejorar aquellas áreas donde el alumnado no había aprendido. Y de hecho, ahora nos dan la razón, sin admitirlo, eliminándolas. Por tanto, antes de tomar una decisión de tanta enjundia, lo que pensamos es que se deben de reunir con los sindicatos y en particular, evidentemente, con CESIF. Debemos de valorarlo todo y no lanzar estos títulos que lo único que hacen es generar dudas, pero sobre todo relajación en el alumnado y quitarle, evidentemente, esa autoridad y esa prestancia que debe tener un docente cuando entra en clase a la hora de trasladar esos conocimientos y que realmente los aprendan los alumnos y los sepan aplicar, puesto que cabe en el horizonte que aquello que tú comentabas de da igual, voy a pasar. Claro, a ver, Enrique, tú que llevas toda la vida la docencia, a ti en cualquier caso yo pienso, mira, aquí permitidme que reivindique la Segunda República. En la Segunda República existía el Ministerio de Instrucción Pública. Aquí se ha olvidado la instrucción. Ya no se transmiten conocimientos. No importa que tengas conocimientos o no. Simplemente estabular ahí a la juventud y a los niños. Ya. Entonces, como consecuencia de esto, yo propongo que el Ministerio de Educación y Ciencia pase a llamarse simplemente de Educación, donde educación sería un eufemismo de adoctrinamiento, que es lo que se hace en las aulas. Pero a propósito, es curioso que ningún sindicato, excepción del CESIF, es el único al que le he oído criticar esta medida, haya hablado de esta barbaridad, que de facto supone el aprobado a tutiplén. Ya, pero esto ¿cómo quiero decir? Para padres, para alumnos, es decir,
es que aquí hay aprobados a diestro y siniestro. Yo vuelvo a mi argumento. ¿Dónde está la cultura del esfuerzo? Por ejemplo, que bien promulga Juan Ros. Vuelvo a mi argumento de la novela del premio Nobel Vargas Llosa, Cuando se jodió el Perú. El Mundo recogió unas declaraciones de Mario Gutiérrez, del CSIF, justamente indignado con esto, y decía, me he traído el texto para citarlo textualmente. Lo que han hecho es volver a la LOCSE, que fue un absoluto fracaso. El análisis es correcto, pero yo no entiendo en CSIF. No os habéis enterado que la LOCSE no se había ido. Desde 1990 estamos en una sopa de letras donde cada cual cambia el acrónimo, pero seguimos con el mismo espíritu que diseñó uno de los individuos más nocivos de la historia de España, Álvaro Marchesi, en el ministerio que dirigía el Atlántico Latinicida, Javier Solana. Las cosas no han cambiado, y dejadme que ponga un ejemplo. Elecciones del año 2000. Aznar se presenta a la reelección. El candidato contrario es Joaquín Almunia. Así es. Y dijo esta frase: es que a Felipe González le van a echar la culpa hasta de la derrota de Lepanto. Y Aznar salió como un toro: vamos a hacer una reforma de las humanidades para que ningún español pueda creer que Lepanto fue una derrota. Escuché una entrevista de Aznar en la radio. Le preguntaron por el tema y lo que dijo me dejó impresionado. ¿Cuánta razón tenía? Me metí en internet en una página que se llamaba Partido Popular Elecciones 2000. Me metí en el apartado de educación y resulta que Aznar, como un buen opositor a notarías, había recitado de la pe a la pa lo que decía el programa. Consiguió la mayoría absoluta. No hizo absolutamente nada de eso, se dedicó a otras cosas. Al final, la famosa ley de calidad, que era solo era un parche, no cambiaba la LOCSE, era un parche, ni siquiera se llegó a aplicar, porque Zapatero enseguida se la cargó. Y concluyo diciendo, la educación en España tiene dos gravísimos problemas. La derecha no tiene ni la más remota idea de qué hacer con ella. Y el segundo problema, quizá más grave, la izquierda sí que sabe qué hacer con ella. Muy bien, vamos allá, a continuar, que tenemos más temas. Respecto a este tema de los aprobados, como estamos diciendo, particularmente de eso que genera tanta duda. A ver, hoy, por ejemplo, publica el diario Las Provincias, José, el tema de la ley del plurilingüismo. Parece que la educación concertada se inclina mayoritariamente por el castellano como lengua predominante, mientras que en la pública parece que es el valenciano. ¿Es así esto? Bueno, los datos que ha proporcionado la Consellería van en la dirección de que el 60% de los centros educativos a nivel de la Comunidad Valenciana han optado por una presencia mayor de valenciano que de castellano. Nosotros en este sentido, CSIF siempre ha sido muy claro. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la Constitución y que se cumplan las sentencias que haya al respecto. Y eso implica que haya una presencia mínima de cada una de las dos lenguas oficiales, cooficiales, que tenemos en la Comunidad Valenciana. Evidentemente, donde más polarizado está el hecho de que el valenciano se incentive más, siempre va a ser en los centros públicos, dado que el gobierno que tenemos autonómico es de ese signo. ¿Estás de acuerdo con ello? Vamos a ver, yo es que en este tema soy un verso suelto. Yo creo que en una comunidad autónoma donde hay dos lenguas oficiales, todos los alumnos deben cursar ambas lenguas. En cuanto al resto de asignaturas... ¿Pero predominante una sí u otra no? No. El resto de asignaturas, en mi opinión, la lengua vehicular debe ser aquella que elija el alumno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que lo que dice el compañero al final es lo que comentábamos en algún otro programa y es la realidad que todos hemos vivido como docentes. Yo no tenía la obligación hace años, cuando empecé en la educación, de dar clases en valenciano como lengua vehicular, y estoy hablando del nivel de FP, que es donde más he desarrollado mi faceta docente, y cuando mayoritariamente todos los alumnos que tenía eran de la zona de Sueca, Cullera, Carlet y Alginet, pues evidentemente les hablaba en valenciano porque era la forma de llegar más fácil a ellos, porque era la lengua que utilizaban normalmente. Por tanto, yo creo que hay que quitarle hierro al tema de utilizar una u otra, o de ser de un color o de otro, dependiendo de la lengua. Creo que la lengua es de todos y sobre todo no es de nadie.
No es de nadie que se la pueda hacer un patrimonio suyo propio, sino que es de todos los valencianos y valencianas, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer y lo que exige CSIF es que se cumpla la ley. De hecho, cuando el primer intento del gobierno del Botanic fue imponer una ley de plurilingüismo que no cumplía con la normativa a nivel nacional, nosotros interpusimos recursos judiciales y se ganó y se cambió para que cumpliera. Pero referido a si hay favoritismo hacia una lengua o hacia otra. Antes de esa ley, la situación que teníamos era la siguiente. Un alumno podía optar por el PEV, que era el Pla de Educación Valencià, lo cual me parece muy bien, aquellos que eligen que la lengua vehicular de las otras asignaturas sea el valenciano, y los demás alumnos estaban obligados al PIP, Pla de Incorporació Progressiva. Eran alumnos que decidían que la lengua vehicular de las otras asignaturas fuera castellano, y a estos se les imponía la obligación de cada año al menos 2 asignaturas no lingüísticas darla en valenciano. Una situación de desigualdad evidente, pero lo curioso es que este plan no lo concibió un peligroso pancatalanista, lo concibió el gobierno de un señor que se llamaba Eduardo Zaplana Hernández Soro. ¿Vale? Bueno, respecto a este tema, arranca el curso. Por lo demás, como habéis visto, este inicio bueno, prácticamente arranca hoy, de manera oficiosa, ¿no? Porque en unos sitios, en unos municipios ha arrancado el miércoles, en otros el jueves, en otros el viernes. Ha sido un arranque progresivo, ¿no? Hoy ya tenemos el 100% de los centros educativos, José, en marcha. Sí, hoy ya todos los niveles, mayoritariamente, salvo alguna excepción, pues en algún centro educativo ya están en las aulas, los docentes están trabajando con su alumnado y creo que va a ser un año muchísimo mejor desde el punto de vista, aunque solo sea de presión respecto al año anterior por tema de la COVID. Nosotros lo que echamos en falta es más diálogo real y no titular por parte de la administración. Me refiero, por ejemplo, a las medidas que se han mantenido a las del año anterior, quitando la restricción de las distancias para favorecer la presencialidad, cosa que estamos por la presencialidad, pero no a costa de que hayan más alumnos en el aula. Nosotros como sindicato, CSIF ha pedido que la ratio se ponga como objetivo llegar a 20 por aula para poder hacer una atención más personal a todo el alumnado con todas las carencias que puedan haber ido arrastrando o adquiriendo durante estos 2 cursos marcados fundamentalmente por la COVID, y la administración ha entendido que no era oportuno y por tanto nosotros como sindicato creemos que se puede hacer muchísimo más, pero sobre todo se tiene que hacer una negociación real y menos titulares. Y el problema que tenemos es que muchas veces detrás de ese titular no están los recursos ni en personal ni en materiales que parece que esas medidas deberían de tomar. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos, además estaba con vosotros dos en el inicio del curso, que todos estábamos llenos de dudas, de incógnitas respecto de qué iba a pasar. Luego además también el tema de la situación ahora mismo, de que estamos más protegidos, menos, de que estabais más protegidos, menos protegidos. Enrique en sus carnes lo pasó mal porque me lo fue contando a través de mensajes de WhatsApp. Encima, bueno, pues el COVID le ha salpicado de lleno, lamentablemente, en su familia. Eso ya para rematar la faena. ¿Tú te sientes este año más seguro, más protegido? ¿Crees que las aulas están un poquito mejor acondicionadas? Pondría de ejemplo, perdón, sin ir más lejos, el tema de la canalización del aire acondicionado, es decir, la mejora de todo. Perdona, el sistema de ventilación y también, por ejemplo, que se hayan puesto también los purificadores. ¿Se han puesto purificadores o no? Que yo recuerde el año pasado, no. 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 Y si me preguntas, ¿cómo te sientes? Pues inseguro, yo no me fío de las autoridades, pero claro, eso es un problema mío. Hay un tema que antes hemos dejado pasar por alto y me gustaría insistir, que es en la barbaridad que fue eliminar septiembre. Porque yo entiendo que un alumno, sobre todo un bachiller, no puede afrontar todas las asignaturas. Entonces, que le quede 1 o 2 y durante el verano se dedique a esas asignaturas, que además no implica perder las vacaciones, porque uno puede trabajar por la mañana 1 o 2 horas y luego disfrutar de su merecido descanso. Y entonces, precisamente en este mismo artículo del Mundo que citaba, aparecían las asociaciones de padres, las AMPA, creo, no sé si es con H o sin H. Yo creo que sin H. Yo les pondría la H, sí, por lo de Al Capone.
Vale. Decían que es que, claro, si era en septiembre, aquellas familias con recursos económicos que podían pagar profesores particulares tenían ventaja y que se eliminara septiembre. Mira, aquí hablo de mi experiencia personal. Yo cursé COU en el año 79 y 80. En junio del 80 hice los exámenes de selectivo precisamente en el Instituto San Vicente Ferrer, ahí en la actual... ¿En la Cruz Cubierta? No. Bueno, en San Vicente. En Avinguda Antic Regne con la calle Almirante Cadarso, creo que era. Bueno, los alumnos de mi generación, que de una manera casi generalizada cursábamos francés como segundo idioma, los que hacían inglés eran bichos raros, en selectividad no nos examinamos de idioma extranjero. El argumento era que aquellos alumnos de familias con recursos que podían enviar a sus hijos en verano al extranjero a aprender idiomas, tenían ventaja. Es decir, la estupidez viene ya desde hace casi 40 años. Me ha sacado otro debate que voy fatal de tiempo, pero bueno, aprovecho para preguntárselo rápidamente a José Seco. Nos quedamos con septiembre, si no, volvemos a la fórmula que comentaba Enrique antes. Luego te vuelvo a preguntar por el tema de la seguridad de las aulas. Sí, yo quise hacer una reflexión porque el otro día lo comentábamos varios compañeros y compañeras en un instituto que fuimos a visitar y salió la conversación y yo les puse un ejemplo y me dijeron... La verdad es que es un ejemplo que nos llama mucho la atención. Sí. Y viene un poco por el tema también de unir que al final la formación, la educación, te lleva a formarte como profesional en algún ámbito, al nivel universitario o a nivel de la EFP. Y que la ESO siempre es la base, evidentemente. Bueno, pues, claro, yo les decía a las compañeras, digo, mirad, es que vosotras que estéis dando formación y orientación laboral en FP, estáis trabajando en el emprendedurismo. Para que los alumnos sean emprendedores, puedan formar pues una empresa o sean autónomos o inicien actividad económica. Las compañeras que teníamos en esa mesa, que eran de economía, también tienen el emprendedurismo como uno de los objetivos en esa asignatura. Bueno, yo lo defenderé siempre, ¿qué te voy a decir? Claro, y yo les contaba, digo, uno de los iconos básicos que tenemos, que viene de un paradigma quizás más americano, pero que en Europa ya está más que asumido y que en España nos ha costado mucho y yo creo que aún nos cuesta a veces, es que el fracaso sirve para aprender y no cometer los mismos errores. Por lo tanto, si ahora suspendemos, nos equivocamos una vez y no nos dan esa segunda oportunidad para recuperar, estamos haciendo cosas totalmente contrarias. Bueno, respecto al tema del emprendimiento, ¿yo qué te voy a decir? No puedo estar más a favor. Noticia última hora en Cataluña, que no va a pedir cartilla COVID en los colegios. La Consellería de Educación catalana pide a los centros que no soliciten certificados de vacunación a las familias. Venga, rápidamente esta noticia, comentarla. Desde mi inseguridad me parece también coherente con el despiste con el que se está llevando este tema y con la desinformación que hay al respecto y la falta de una línea clara. Y insisto, Enrique, respecto a lo que comentaba, ¿te vas a sentir más seguro o sigues con la misma inseguridad que hace un año? Vamos a ver, mi opinión en este caso no es válida porque yo he sufrido muertos en la familia por COVID. Tanto mi mujer como yo hemos pasado el COVID, de manera que yo me siento inseguro. Y además no me fío de los mensajes que las autoridades transmiten. Muy bien. Esta medida aplicada en Cataluña y la seguridad en las aulas. José. Comenzando por la seguridad, creo que estamos mejor que el curso pasado, al inicio del curso pasado, simplemente porque la mayoría de docentes ya llevan toda la pauta de la vacunación impuesta y por lo tanto evidentemente eso garantiza en cierta manera esa protección y luego además también en niveles como en secundaria, que no así en primaria, pues evidentemente el alumnado de 12 en adelante, cuando hablo de 12 años, la mayoría también están vacunados, por lo tanto desde un punto de vista estadístico la situación es mejor. A partir de ahí, ¿tiene deberes que hacer la Consellería? Sí, se le ha dicho a la Consellería por activo y por pasivo el tema de filtro SEPA, el tema de un plan plurianual estratégico de mejora de instalaciones climáticamente hablando. Sí. ¿Ha hecho caso hasta a día de hoy? No. ¿Van a seguir trabajando? Es nuestro trabajo, evidentemente. Bueno, recordaremos que Miquel González nos decía, el secretario autonómico de Educación, que el objetivo que tenía era implantar y poner en marcha purificadores, tal y como tenemos nosotros aquí en el estudio, que crucemos los dedos. Hasta ahora este aparatito nos ha demostrado plena efectividad, repito, hasta ahora, y que así siga. Lo tengo que dejar en este punto porque voy mucho más comprimido de tiempo. Le voy a pedir a José Seco que se quede un poquito. Enrico, ya has venido, ha sido todo muy fugaz. Y además me has engañado, yo venía a hablar de Guedes. De Guedes, ¿verdad?
Oye, qué poco nos dura el liderato, ¿eh? Qué poco, pero oye, cómo disfrutamos Qué ayer. poco dura la alegría en casa del pobre. Bueno, nosotros diciendo, el Valencia va a ser líder, pues no, llegó el Madrid y goleó. Pero bueno, le goleamos nosotros el próximo domingo, no pasa nada. Nos ponemos líderes. Y hablamos también la semana que viene, ¿vale? Sí, es Oye, posible, sí. te agradezco mucho el ratito, insisto, y discúlpame que haya sido más cortito, que tengo también a Vicente Montañez y tengo muchos temas que abordar. Gracias, Enrique Benavente. Vamos con un consejo rápido de pool y volvemos enseguida. Seguimos con José Seco, buenos días de nuevo, presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vicente Montañez, concejal en el Ayuntamiento de Valencia, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, vaya mañana, hoy hacemos doblete, de ediles de la corporación del CAP y Casal. Bueno, sí, pero hay diferencia. Hemos tenido, hombre, ya, evidentemente, diferencia entre el concejal de protección al menos ciudadana. de ideología, sin lugar a dudas. Desde luego. Con permiso de José, rápidamente, para ir repasando también otros temas, Vicente, creo que has podido escuchar la entrevista que hemos mantenido con Aarón Cano. Bueno, ¿qué destacarías? Vamos a ver, es que no ha tenido desperdicio. Y digo que no ha tenido desperdicio porque de verdad que comparar la seguridad de esta ciudad con el concurso de paellas de Sueca, aparte de desafortunado, me parece tremendamente descriptivo del concepto de seguridad que el señor Aarón Cano tiene. Vamos a ver, es que, como decía un ministro, exministro en este caso, y de su color, los experimentos en casa y con gaseosa. Es decir, tenemos un problema de seguridad ciudadana de primer nivel. Pretender crear una comisión en la que entre todos nos una repartimos mesa de convivencia. Sí, una mesa de convivencia. No sé, a la hora de poner titulitos, la izquierda se las pinta sola, pero el problema es que se queda solamente en eso, en los titulitos o en los titulares en prensa. Pero la realidad de lo que subyace es una absoluta carencia de soluciones frente a la problemática real que tiene esta ciudad, donde no solamente el botellón es uno de los principales problemas que acucian esta ciudad, sino el tráfico de estupefacientes, el menudeo, los elevados niveles de violencia y de pelea callejera que estamos viendo día tras día a través de los distintos barrios de esta ciudad. Entonces, insisto, el plantear una solución de vamos ahora a reunirnos a ver qué solución se le da, me parece cuanto a menos carente de recursos. Vicente, y otra cosa sí, no menos importante también, y es el hecho de que ya está bien de echarle la culpa a tiempos pasados. Es que hoy ha venido en esta entrevista, ha aparecido el año 2016. 2015, concretamente, por el tema de la tasa de reposición que sí que es cierto de los efectivos de la Policía Partido Popular local. Ahí no lo hizo nada bien. Pero, amigo mío, es que han pasado 6 años camino de 7 y sacar por medio con la tasa de reemplazo al señor Montoro es poco más menos que surrealista. Y digo que es poco más menos que surrealista porque si lo que se hubiera querido es complementar o reponer los efectivos policiales, se podría haber hecho en detrimento de otros tanto paniaguados que se han colocado en este ayuntamiento. Que desde el año 2017 sí que se han ido convocando oposiciones. De hecho, ahora hay una convocatoria de 234 plazas, de las que calcula que para el próximo año, si no me equivoco, van a poder incorporarse en torno a 183 efectivos de la policía local. Que solamente corresponde a, con el último cambio legislativo que ha habido, tan solo a las jubilaciones de los mayores de 60 años. Esto es lo que ha repuesto de la policía. Con lo cual, frente a los 1.500 efectivos, teniendo en cuenta que más del 50% no patrullan, en estos momentos nuestra ciudad tiene una carencia de efectivos policiales en la calle. Pero lo que es peor, y hoy lo ha puesto de manifiesto el concejal, es que tiene una carencia absoluta de una estrategia definida para el control de los problemas de orden público que afectan Dos cuestiones sobre eso. Me quedo con dos titulares. Por una parte, lo que tiene que ver en el ámbito de la violencia como tal, los últimos incidentes que hemos visto. Bueno, lo que nos ha dicho Aarón Cano, también es cierto que lamentablemente no pasa en ninguna ciudad. Ojalá fuese así, pero dice, bueno, es ¿Perdón? Que el nivel, espera, voy allá, que el nivel cero, la tasa cero de incidentes o de problemas o de violencia en una gran ciudad no existe. Y me quedo también con otra frase que nos ha destacado el concejal de Protección Ciudadana, donde ha querido decir que si alguien tiene la solución para el botellón, que venga y que me la diga.
Pues Eso mire, es lo que nos ha dicho. nosotros El le señor podemos Cano. dar soluciones para el botellón y para otros muchos de los problemas que tiene. En más de una ocasión nos hemos ofrecido y hemos obtenido como respuesta la negativa a que prospere cualquiera de las iniciativas que mi grupo municipal y lo ampliaría a la oposición como por ejemplo, haya Vicente. presentado, pues como por ejemplo por todo un plan de contingencia y de actuación en Orriols, y mira todo lo que estamos presenciando, que presentó mi compañero hace ya la friolera de 5 meses, y que la única respuesta que obtuvo fue evasivas del señor Aarón Cano en la parte de el debate, y como consecuencia y por haberlo presentado Vox, la negativa. Pero me gustaría hacer hincapié en que, como consecuencia de los cambios en los modelos poblacionales, generados en gran medida por el efecto llamada que tanto el gobierno de Sánchez como el propio gobierno de este consistorio está realizando, aquí tenemos la realidad de que los modelos delictivos también han migrado y también ha cambiado. Y por contra, seguimos con los mismos efectivos policiales que hace 10 años y con las mismas estrategias policiales que hace 10 años. Hay dos cuestiones importantes. Tú, además, mira, llevas una pulsera precisamente de la Policía Nacional, creo que es, del sindicato Jupol. A ver, un detalle significativo. Cuando hablamos de delincuencia, destacaba Aarón Cano que, bueno, habría que recordar la época, por ejemplo, de las famosas zonas de cañas en la parte de Campanar, es decir, cuando había lo que se conoció tristemente como el supermercado de la droga, y decir, bueno, que este tipo de grupos delictivos pues se van trasladando de una parte a otra. Es decir, aquello sucedió hace unos años, ahora tenemos un problema manifiesto en la zona del Cabañal, como así vienen reflejando y retratando distintos colectivos vecinales. A mí no me da la impresión de que este tema ahora de momento tenga una solución a corto plazo, con lo cual añado, ha insistido Aarón Cano, como no puede ser de otra forma, que la policía local, y extendería policías locales, por supuesto de muchos municipios, trabajan en coordinación con Policía Nacional, con Guardia Civil, etcétera. Bien, se está trabajando, como nos decía el concejal de Protección Ciudadana y también responsable de Policía Local, pero el problema sigue estando encima de la mesa. Y ahí los vecinos lo sufren y lo padecen en sus carnes. Nos faltan efectivos en la policía local, derivados de inicialmente la tasa de reposición del que fue ministro de Hacienda, el señor Montoro, de Administraciones Públicas. Vale, pero el problema para el vecino sigue sin tener una solución clara. Luego te pregunto por el tema del botellón y ya nos volvemos al tema educativo. Dos cosas importantes. No le echemos la culpa al señor Montoro. El señor Montoro lo que hace es que con esa famosa tasa de reposición no pueden entrar más personas que las que han salido. Es decir, esto es una ley orientada básicamente a contener el que las administraciones no siguieran creciendo de forma desmesurada en el número de personas. Eso no quiere decir que todos los efectivos se destinen o a policía la totalidad, o que se haga lo como se está haciendo, que es incorporar cada vez más personas en la línea política ideologizada, ¿vale?, en referencia a temas de violencia de género, temas de inmigración, etcétera, etcétera, que es hacia donde se están destinando los recursos. Tanto es así, y por eso tampoco se lo compro el discurso al señor Aarón Cano, que, por ejemplo, nosotros teníamos la unidad Gamma que se dedicaba a perseguir el menudeo de las drogas y todo el tema de venta ilegal y todo el submundo que en torno al cual se montaba. Perdona, en la policía local. En la policía local, que ha sido desmantelada en horario de día y transformada en una especie de policía rosa orientada a la violencia de género. Es que lo que no dice el señor Cano es que aquí se están priorizando los delitos ideológicos que a los vecinos no les afectan frente a la cruda realidad de nuestras calles, donde, insisto, sigue aumentando el tráfico de drogas, sigue aumentando las peleas entre bandas precisamente por dónde se vende y dónde no se vende y sus ajustes de cuenta, etcétera, etcétera. La última cuestión rápida, Vicente, respecto a esas declaraciones de hoy aquí en esta casa del Intercafé de Intereconomía Valencia del concejal de Protección Ciudadana. Vamos a ver. Aarón Cano ha destacado que Valencia es una de las ciudades, oye, para bien, todo se ha dicho de paso, con una tasa de Erasmus, de las tasas de Erasmus más altas de Europa. Vamos, somos una ciudad atractiva, en principio. Bien, dicho esto, es verdad que tal y como le ha hecho el recordatorio, bueno, tampoco hace falta echar mucho la vista atrás, lo sabemos que la ciudad acumula un volumen importante de historial, por ejemplo, a nivel de botellones, lo cual se suma a este fenómeno que estamos viendo en distintas ciudades de España. Bien,
Ha esgrimido el concejal también de policía local que no apuestan por un modelo de intervención policial más dura porque, claro, acabarían generando desórdenes de orden público. Bueno, yo puedo entender el trato, ¿vale? Pero, claro, la cuestión y el problema de fondo es que el vecino afectado, o la vecina, me da igual, sigue viendo el mismo problema. Y añado a problema que arrastramos, problema que tenemos y da la impresión que problema que tendríamos de cara al futuro. Es decir, es un problema, por decirlo de alguna forma, estructural. Con lo cual significa que a priori hay que trabajar de la mano, porque a mí me da la impresión, y lo digo como ciudadano, que podríamos cambiar 20 veces de gobierno, pero que el problema lo seguimos teniendo ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es decir, tú ves, lo has criticado anteriormente, pero bueno, una mesa de convivencia, como ha planteado Aarón Cano, o parecido, podría ser la solución para por lo menos paliar un poco los efectos de estos botellones. Pero vamos a ver, si es que yo lo que no veo de esto es que después de un año que llevamos con esta problemática y que además ya era anterior, no se hayan producido dichas reuniones o dichas mesas. No, es decir, para mí eso no es ni más ni menos que una herramienta y no puede ser la solución. Y el problema es cuando políticamente se plantea una herramienta como una solución. La solución, evidentemente, es algo más compleja que lo que está planteando. Desde luego, partir de hipótesis donde como Valencia es una ciudad donde llegan muchos Erasmus, es una ciudad en la que necesariamente tiene que haber botellón, bueno, es realmente surrealista. Él solo ha dicho que tenemos una tasa de Erasmus muy alta. Bien, me parece perfecto, exactamente igual que tenemos una tasa turística en general muy alta, porque a pesar de los gobiernos que tiene esta ciudad y esta comunidad, seguimos siendo una comunidad tremendamente atractiva por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por nuestra gastronomía, muchas de estas cosas, aspectos que esta izquierda pretende cargarse. Pero dicho esto, vamos a ver, si es que aquí lo que hace falta es actuar a todos los niveles. Es que el señor Aarón Cano no sabe lo que es una actuación multinivel. ¿Por qué? ¿Por qué demonios resulta que yo no puedo comprar una cerveza en un supermercado a las 8 de la tarde, pero todos los pakistaníes y las tiendas de los chinos siguen abiertos en ese horario vendiendo alcoholes? ¿Por qué no se determina de dónde viene un señor con unas bolsas repletas de bebidas alcohólicas que las acaba de comprar hace 20 minutos? Los chavales... Si es que lo estamos viendo todos los días. Los chavales van con las bolsas y luego, por la calle. Vamos a ver, los problemas de orden público. Cuando ponen en jaque aspectos como son la paz, como es la convivencia, y que acaban en altercados y en excesos de otro estilo como consecuencia del consumo excesivo de alcohol y de otras materias, hay que contenerlo. Y hay que aplicar las medidas necesarias para que se contenga. Y el concejal de movilidad que no es, el concejal de seguridad que no esté dispuesto a asumir que tomar decisiones tiene un coste y que en ocasiones puede tener hasta un coste político, lo único que le está haciendo es demostrar a la ciudadanía que no está facultado para ejercer ese cargo. Bueno, pues la verdad es que tenemos por delante un recorrido intenso, ¿eh? Sin lugar a dudas. Porque el tema de... Es verdad que hoy en día cualquier altercado, vaya a ser también justo, a veces se magnifica. Y también es verdad que, como bien sabe Vicente, en una ciudad como Valencia, por distritos, por barrios, pues claro, por ejemplo, decir, todo el barrio de Orriols es conflictivo, no es cierto. Es decir, estos son áreas, de hecho, el conocido como Barona, ni en la propia área de Barona, es decir, son determinadas calles. Permíteme que tengo que ir con más cuestiones. A ver, retomando el tema de la seguridad, ya que tenemos aquí a Vicente, José, aprovecho también para lanzarte esta cuestión. ¿Qué tal está la seguridad de nuestros centros? Es decir, a nivel de accesos, ¿veis, por cierto, un nivel de presencia policial también aceptable cuando sea necesario? Porque es una de las grandes preocupaciones que también tienen los padres. Bueno, los centros educativos en general, siempre que han tenido que hacer uso de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también de policías locales, evidentemente han estado ahí. Yo quiero resaltar, por ejemplo, algunos de los programas de colaboración que la policía local de algunas localidades tiene para concienciar, por ejemplo, a diferentes cursos escolares dentro de la ESO y también de primaria de la seguridad vial por el uso de las bicicletas y de otros vehículos. Por lo tanto, los patinetes. Efectivamente. Que han adelantado, el otro día salía la noticia que han adelantado a la proliferación de la bicicleta en la ciudad de Valencia. Pero viste la noticia, luego la comentaré, de los carnets de conducir. Es tremenda, entre la gente joven. Claro. Es tremenda, ¿lo sabes? Sí. Entre la población entre 21 y 29 años, solo el 50% de ese segmento de población tiene carnet de conducir.
El 50%. Que yo, por cierto, aunque vayas con un patinete, lo recomendaría a todo el mundo. Más que nada para conocer lo que significa la educación vial, que estabais comentando antes. Porque si no, pues la gente coge un patinete. No, un patinete hoy en día es un vehículo. Y los chavales entre 18 y 21 años, la tasa de porcentaje que tienen un carnet de conducir es solo del 25%. Son datos nacionales. Tremendo, ¿eh? Sí. Sí, por lo que tú comentabas, también nos decía el otro día un padre que su hijo no puede comenzar a trabajar de forma temporal los fines de semana porque no tenía carnet de vehículo, de coche. En este caso tenía 18 años y no veía la necesidad de tener ese carnet y por lo tanto un vehículo. Ojalá ya sea eléctrico y seamos sostenibles. Pero es cierto que se ha dado cuenta ahora que para ir a ciertos trabajos no solamente se puede ir en patinete, y evidentemente organizarlo con transporte público pues genera mucho más problema, aunque también a veces es viable. Por lo tanto, yo creo que aquí lo importante de la educación es trabajar en todos los gradientes importantes. Creo que muchos de los problemas que habéis comentado en todo el programa a lo largo de la mañana viene por hacer un buen trabajo, y en eso creo que los docentes estamos totalmente comprometidos sobre concienciación de diferentes aspectos y problemas, y consumo responsable, por ejemplo, de alcohol, y evidentemente el problema que supone otras sustancias estupefacientes, que deberían de tener un control importante. En los centros se lleva a cabo, los profesores peleamos, si me permites la expresión, para que esos consumos evidentemente no se den en los centros educativos, claro. Pero ese trabajo de concienciación y de apoyo que necesitamos también de la administración es importante. Vale, permíteme, me pasa Juan Fran Barbera un mensaje que nos han transmitido nuestros oyentes o espectadores. Dicen: buen día, dile a Pichardo, que es un servidor, que Barona era el constructor de parte de Orriols, el barrio Sorriols. Hombre, ya, o sea, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. Barona es una zona dentro de ese barrio de Orriols, y tampoco hemos dicho que toda la zona de Barona sea conflictiva ni problemática. Estamos hablando de unas calles. Bueno, lo que no sabía era que Barona era el constructor de Orriols. Pues bien, fantástico, bienvenido sea, pero tenemos claro que el barrio Sorriols está muy bien que esté la gente ahí puntualizando, pero nosotros lo contamos, y nos quedamos tan a gusto. Respecto a lo que estaba comentando Vicente José sobre el tema de la seguridad en el acceso a los centros educativos y esa tutela por parte, por ejemplo, de policías locales y otros cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo ves tú? A mí, evidentemente me parece correcto, me parece necesario, porque no hay que olvidar que es un núcleo donde accede pues probablemente aquellas personitas que más queremos. Entonces, el hecho de que se trabaje con ellos en aspectos de movilidad ciudadana, el hecho de que se custodien las entradas y salidas por parte de la policía local, evidentemente a nadie le puede parecer mal. Y también coincido con él en que muchos de los aspectos no solamente pasan por acciones desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es necesario, sino también desde aspectos vinculados a la educación. Lo que sucede es que esto, y él bien lo sabe como docente, es una tarea muchísimo más larga, y lo que ahora tenemos que atajar es tal vez la carencia de ese tipo de actuaciones en el pasado, que son lo que nos encontramos hoy en día. Pero desde luego estoy convencido que la gran parte de los problemas de convivencia se resuelven desde edades muy tempranas, trabajando y actuando en la educación de nuestros jóvenes, trasladándoles valores y trasladándoles que al final al colegio no solamente se va a aprender matemáticas y demás, que también, sino realmente a formarse como personas. Y en ocasiones lo que vemos son comportamientos muy impropios de personas. Retomando, que me he acordado ahora, como estoy viendo aquí el purificador que tenemos en el estudio, José, si ha evolucionado, si ha mejorado en un curso, porque hombre, ya tenemos experiencia, lamentablemente, de la pandemia. Llevamos ya año y medio con esta historia. Bueno, a ver, sabes que lo hemos hablado aquí en multitud de ocasiones. Mejora en los canales, sistemas de ventilación, aplicación de filtros EPA a todos los niveles, que no solo llevan los purificadores como tal, y si no, podemos mejorar los sistemas de canalización, de refrigeración, etcétera, de los centros educativos. Ahora le pregunto a Vicente si tiene constancia de mejora en este ámbito en los centros de la ciudad de Valencia. Por lo menos ponen los purificadores, porque Miquel González sí que nos dijo aquí que, bueno, se habían ido instalando.
estáis haciendo seguimiento y además lo añado a la figura del médico, enfermero, enfermera de control respecto a cuando pueda surgir un brote pandémico en un centro educativo, que el año pasado nos fue bien, pero eso no quiere decir que no podamos seguir con el ojo avizor, porque el virus continúa entre nosotros. Bueno, respecto a tema de purificación y filtros EPA, por ejemplo, se adquirió y así se publicó extensivamente la compra de 8.000 unidades. Yo quiero recordar que 8.000 unidades pueden parecer muchas, pero si sabemos que en el sistema educativo valenciano tenemos a prácticamente 790.000 alumnos y dividimos a una media de 25 o 30 alumnos por aula, creo que queda más que demostrado matemáticamente y de forma objetiva que son insuficientes. CESIF ha pedido como sindicato sentarse en la mesa y diseñar con la administración y aportar las ideas que nosotros tenemos para diseñar un plan estratégico de mejora de infraestructuras también en el ámbito climático. Eso nos ha producido y además no está en la cartera de negociación que la Consellería nos quiere plantear. ¿A estas alturas no ha aparecido eso? No ha aparecido eso porque no lo ven una necesidad y por tanto a día de hoy la orden que sigue... Creo que es una necesidad. Pues la orden que sigue por parte de la Consellería respecto al próximo invierno, y que aquí lo sufrimos en alguna fecha, creo recordar, por ejemplo con Filomena, pues fue que tiene que haber ventilación cruzada y las ventanas tienen que estar abiertas. Mucho tiempo, poco tiempo, pero el problema es que no se soluciona el tema climático. ¿Y lo agradable que es tener la ventanilla abierta en pleno invierno? Vicente, ¿tú la tienes? ¿Las ventanas de tu despacho en el Ayuntamiento de Valencia las tienes abiertas? No, mire, ya se lo digo a usted, no, entre otras cosas porque... Sobre todo en invierno, ahora se está muy bien, pero en invierno... Es decir, lo que no se puede llegar a entender es que de las experiencias pasadas, los responsables de gestión y los responsables políticos no saquen lecciones. Es decir, vamos a ver, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre otras cosas que los ambientes de trabajo y los ambientes educativos hay que cuidarlos. Y eso pasa por invertir. Y eso pasa por invertir en filtros EPA, pero no solamente por el tema del COVID, sino por otros muchos aspectos sanitarios. También esta enfermedad nos ha enseñado a que hay que trabajar en la primera línea sanitaria. Y sin embargo, la realidad de lo que vemos es que nuestros políticos siguen olvidándose que las partidas presupuestarias de los presupuestos siguen siendo incrementales y no por programas pensados realmente en el cambio de las necesidades. Es lo mismo que le comentaba antes con el tema de la seguridad ciudadana. Si uno tiene un problema y aplica siempre la misma solución, va a tener siempre el mismo problema. Y esto es lo que está sucediendo. Así es, efectivamente, amigo. La última pregunta tienes, José. Estoy aquí mirando el crono. Un minutito, justo escaso. El tema de la reposición de docentes cuando haya problemas derivados de bajas por la situación del COVID o simplemente porque estábamos hablando de la tasa de reposición de los policías locales. ¿Cuántos docentes nos hacen falta? Venga, todo esto cuéntamelo en 50 segundos. Necesitamos más docentes, necesitamos bajar el número de alumnos por aula y por lo tanto necesitamos más docentes. ¿Y más aulas también? Y las aulas que sean necesarias en un plan que hemos planteado a la Consellería que se debe hacer real de infraestructuras, cosa que a día de hoy no tenemos un plan real. Por tanto, se necesita más de todo. Es cierto que la reposición de docentes por regla general funciona más rápido que en cursos anteriores, pero no de la forma adecuada. Siguen existiendo plazas en la Comunidad Valenciana que te pueden asignar por un sorteo y eso no corresponde. Muy bien, pues lo dejamos para próximos programas y próximas ediciones. José Seco,